titulada El análisis de los signos de la danza del machetero en el contexto festivo de la Echapequene. Es una fiesta del municipio de San Ignacio de Mojos. Emily, ¿cómo estás? Espero que bien. Vamos a dar paso primero a la lectura de la resolución, que te va a permitir posteriormente iniciar la defensa de tu trabajo de investigación. Adolfo, por favor, ¿puedes dar lectura a la resolución? Sí, buenas tardes. Voy a hacer lectura de la resolución vicerrectoral 159, quebrado 2022, del 30 de marzo de 2022. Vistos, la nota de fecha 29 de marzo de 2022 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación remite al Vicerrectorado para la emisión de una resolución vicerrectoral que apruebe la resolución de Consejo de Carrera número 19, quebrado 2022. La nota 874 de 29 de diciembre de 2021, suscrita por el Dr. Grevi Rioja Montaño, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, por la que informa que la facultad a su cargo no cuenta con consejo facultativo. Considerando que la nota de fecha de 29 de marzo de 2022 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación remite al Vicerrectorado para la emisión de una resolución vicerrectoral que apruebe la resolución de Consejo de Carrera número 19, quebrado 2022, referente a la designación de los miembros del Tribunal Calificador de la tesis de grado de la universitaria Emily Bravo Jiménez, que la nota de fecha 28 de marzo de 2022 de la Dirección de Carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas número 19, quebrado 2022, remite al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación referida a designar a los docentes miembros del Tribunal Evaluador y aprobar la presentación y defensa virtual de la tesis de grado de la universitaria Bravo Jiménez Emily, que conforme se tiene acreditado, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación no cuenta con consejo facultativo, por lo que es procedente la aplicación del artículo único de la resolución rectoral 980, quebrado 16, del 25 de noviembre de 2016, que indica las unidades académicas que no cuentan con consejo facultativo será el vicerrectorado la instancia que resuelva los asuntos académicos. Por tanto, el Vicerrectorado resuelve, artículo único, aprobar la resolución de Consejo de Carrera número 19, quebrado 2022, de la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas en sus 3 artículos, referente a designar a los docentes miembros del Tribunal Evaluador y aprobar la presentación y defensa virtual de la tesis de grado de la universitaria Emily Bravo Jiménez de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de acuerdo con el siguiente detalle. Licenciada Paola Valdés, presidente. Doctor Vicente Limachi, tutor. Magíster Ángeles Loza López, tribunal. Magíster Amílcar Zambrana Valladares, tribunal. El registro se comuníquese y cúmplese. ¿Está sin micrófono? Gracias. Gracias, Adolfo. Luego de la lectura de la resolución, Emily, te pregunto, ¿estás lista para empezar? Tienes más o menos entre 20 a 30 minutos para hacer la exposición de tu tesis. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Muy bien, puedes empezar. Ok. Buenas tardes a todos, mi nombre es Emily Bravo Jiménez y como ya mencionaron, mi tesis titula Análisis de los signos de la danza al machetero en el contexto festivo de la Echapequene fiesta del municipio de San Ignacio de Mojos. La fiesta grande, en español, es un espacio que permite la interacción y producción de significados homogéneos a través de manifestaciones culturales como la danza. Entre esta, la danza del machetero es el resultado de la confluencia de 2 sistemas de sentidos, el de los mojeños y el de los jesuitas. Alrededor de esta danza he identificado 4 hechos de la realidad problemática de la población. La primera, la representación de la danza lejos de un contexto adecuado según la perspectiva del mismo mojeño, lo que a su vez lleva a la incomprensión del sentido religioso que posee esta danza. En el elemento de la música, existe un desconocimiento del taquirari característico de San Ignacio de Mojos, lo que provoca una representación de la danza de gozo y alegría, cosa que no es así, sino que es una representación de arrepentimiento y una representación sagrada. Y finalmente, existe un escaso conocimiento sobre la danza y sus significados a través de investigaciones que privilegien la perspectiva del ignaciano. Con todo esto, me planteo la pregunta polémica de qué manera la danza al machetero se constituye como un sistema de signos que cohesiona tanto significados mojeños ignacianos como
significados religiosos en un contexto festivo como es la Echapequene fiesta. A fin de responder esta cuestión, me planteo un objetivo general que es analizar los significados homogéneos y religiosos de la danza en la Echapequene fiesta. Mis objetivos específicos son, en primer lugar, caracterizar el contexto festivo, es decir, la Echapequene fiesta, luego describir los signos que componen los elementos de la danza y finalmente exponer los significados homogéneos y religiosos de la danza. Sobre el lugar donde haya realizado mi investigación es en el departamento del Beni, lo que antes se denominaba el Gran Mojos, una civilización milenaria que supo alterar su entorno y la naturaleza. Gracias a diferentes investigaciones del tipo arqueológico, se conoce que los pueblos que habitaban acá se organizaban en cacicazgos, es decir, que eran liderados por caciques que ayudaban en el comercio intertribal de manera coherente y con responsabilidad. Entre tanto, la espiritualidad de estos pueblos expresaba un fuerte sentido animista, abierto a la naturaleza y al cosmos y llenos de convicciones y supersticiones. En la actualidad, San Ignacio de Mojo es la tercera misión jesuítica que sostiene la espiritualidad mojeña y jesuítica, y entre sus expresiones más importantes está la Fiesta Grande, que es un acontecimiento que emplea signos por un lado, para resaltar las vivencias espirituales y reflexionar en el mensaje cristiano, como también para reflexionar en los valores mojeños ignacianos. Es en esta fiesta que se encuentra mi objeto de estudio, la danza del machetero. Sobre el tipo de investigación, la característica de mi investigación es una investigación interpretativa y cualitativa que refiere al método etnográfico con la intención de presentar resultados negociados entre la investigadora como un sujeto cognoscente y los participantes de la misma danza. Las técnicas que me ayudaron en la recolección de datos fueron la observación participante y la entrevista a profundidad. Paralelamente, los instrumentos de investigación se trataron de una guía de preguntas, una guía de observación de elementos kinésicos y una guía de observación para los elementos de vestimenta. Mi población de estudio constó de 9 integrantes del conjunto machetero ignaciano, personas que contaban con un largo recorrido dentro del conjunto, es decir, que eran autoridades pasadas, eran maestros flauteros o que contaban con más de 20 años bailando en el conjunto. Mi tarea investigadora se realizó paralelamente a un procesamiento de la información y consideraciones éticas que me permitieron plantear categorías y subcategorías. Sobre el marco teórico, el primer fundamento teórico que sustenta mi trabajo es la semiótica de la cultura, presentada por Yuri Lotman. Esto con el propósito de situar la danza en su entorno físico y entorno social y cultural, sin perder en vista su perfil histórico para interpretar los significados de la danza. En primer lugar, de acuerdo a este autor, la Echapequene fiesta se considera una semiesfera que cuenta con un espacio donde los signos funcionan como tal, también para expresar su capacidad de individualidad tiene frontera o fronteras, que se tratan de mecanismos bilingües que traducen los mensajes externos en un lenguaje coherente para la cultura receptora. También la Echapequene fiesta tendría una capacidad de memoria que le permite expandir su sistema, como también conservar, producir y transmitir nuevos mensajes. Y finalmente tiene una capacidad de diálogo, es decir, que los sistemas que lo constituyen están en constante interacción. En este punto es pertinente reconocer que los significados de la danza no existen en la intemperie, sino que demandan signos semióticos. De acuerdo con Peirce, tomo en cuenta 3 tipos de signos semióticos. El primero, el símbolo, su significado depende de un acuerdo general o una convención. Si el signo refiere a su objeto a través de una conexión física, se trata de un índice, y es un icono si representa su objeto, en la mayoría de los casos por su similitud. Con todo esto, se considera la danza como sistema de signos que presenta 2 características importantes. Primero, que su sistema
Su estructura sostiene sistemas tanto discreto como no discreto, lo que demanda que el análisis de sus elementos como un todo y no así como objetos aislados. También la interpretación y el análisis de su mensaje tendrá que ser a través de una perspectiva individual y social. El primero refiere a la memoria cultural del grupo y el segundo refiere al proceso de percepción que tiene cada participante. De acuerdo a Giraud, eh, a- toma en cuenta tres modos fundamentales de significación: la denotación, la connotación y el hábito de interpretación. Sobre todo el hábito de interpretación, puesto que trata del conjunto de valores y conocimientos generados por la trayectoria histórica y social del grupo y del cual los participantes son muy conscientes. Así también toma en cuenta tres códigos para codificar y decodificar la información: el código de vestimenta, el código kinésico y el código sonoro. Pasando al análisis de datos, efectivamente la Ichapequene-Piesta es reconocida como un espacio semiótico donde los ignacianos pueden comunicar, reproducir diferentes sentidos mediante tres tipos de prácticas: las prácticas dancísticas, musicales y lúdicas. He identificado también que la Ichapequene-Piesta tiene tres semiosferas específicas que se tratarían del Gran Cabildo Indigenal, la Iglesia Misional y los locales. En primer lugar, el Gran Cabildo Indigenal recibe la fiesta el 7 de julio con el ingreso del palo encebado. Este es un símbolo percibido por sus características indexicales. Desde una perspectiva religiosa, este expresaría el equilibrio entre el trabajo y el descanso que tiene el pueblo ignaciano, que deja sus actividades laborales para dar lugar al descanso. Así también el Gran Cabildo Indigenal refiere al valor ignaciano, que es el compartir con el otro. Por eso es que durante los días de la fiesta se realiza la comilona y el maripeo, que es el compartir la chicha y compartir la comida. La segunda semiosfera se trata de la iglesia misional. Este es el escenario de la primera procesión de la fiesta, llamado el Saludo de la Aurora. Eh, este empieza a las 4 de la mañana, una hora que coincide con la hora mayor laudes, que si bien para la iglesia consiste en dar gracias a Dios por un nuevo día, para el ignaciano este representa el despierte de los primeros rayos del sol. De hecho, de ahí su nombre, el saludo a la aurora. La iglesia también en posteriores horas y en posteriores días es el escenario de manifestaciones mojeñas tradicionales y sostiene un diálogo constante entre los elementos nuevos, es decir, las personas que llegan a la población, las bandas musicales, los accesorios típicos, que más que todo son estereotipos, y los elementos antiguos, que valdría la pena mencionar el tiriririnti, que es un signo que ya de por sí con su nombre es un signo icónico, ya que es onomatopeico. Viene de los dos instrumentos musicales mojeños, el bombo y el zancut. Luego está el puri, que es un símbolo que representa la fiesta, que tiene también características icónicas porque en 3 de sus 9 partes se observan dibujos de las danzas y de las actividades recreativas que se desarrollan sí o sí en la fiesta. Luego está la retreta, donde el protagonista es el chasquero. El chasquero funciona a las 12 de la noche y recibe, como se ve en la imagen, con una explosión de alegría a la fiesta. Y la tercera semiesfera se trata de los locales y los conjuntos de baile. Tal y como dicen los participantes, es un espacio más íntimo y es la casa hacia la cual San Ignacio de Loyola siempre jala a los participantes. La interacción que se da en este espacio se puede expresar en el concepto mojeño muriji, que significa en español todos juntos, y en esta interacción lo que pretende el mojeño es, respecto al pasado, es recordar la victoria de San Ignacio de Loyola. En el presente es mantener la cultura viva y respecto al futuro es pedir protección. Eh,
Tomando en cuenta que la Ichape Quenepiesta tiene esta capacidad de memoria, se procede a reconstruir su contexto precedente, con el objetivo de identificar los signos que están más intrínsecos al grupo. De hecho, en esta parte de la investigación, los mismos participantes procedieron a confirmar que la Ichape Quenepiesta expresa un principio de biogénesis, es decir, que no ha aparecido de la nada, sino que se origina de un texto. Específicamente, la fiesta se originaría a partir del mito fundacional de San Ignacio de Loyola. A manera de resumen, y gracias a las entrevistas que realicé en esta investigación, pude reconstruir el mito que dice que San Ignacio marchó hacia la serranía para recuperar la Santa Bandera con 3 comitivas: el Machetero, Santo Santiago y la Virgen del Carmen. Pero sin embargo, al retornar con la Santa Bandera, San Ignacio encontró la muerte a manos de 2 seres míticos, que es Huantacor y Huanatacuara, y por lo que le dio la Santa Bandera a Santo Santiago, quien en una procesión de triunfo ingresó a San Ignacio de Mocos. Es eso lo que representa las diferentes procesiones a lo largo de la fiesta. Entonces, para el ignaciano, ante la ausencia de un sistema con un orden coherente y con una gramática, él está consciente de que tiene que buscar nuevas maneras para expresar sus pensamientos. Por eso hace uso de un conjunto de simbologías que se representa en su vestimenta, en su música y en los pasos de baile. Dicho de otro modo, son el código de vestimenta, que se identifican 4 elementos significativos: el plumaje, la camiseta, el compás y la pañoleta, siendo este último, según los participantes, un simple complemento. El código kinésico para los participantes no es tanto que haya muchos pasos o que se cambie de paso, porque en realidad solamente es uno, que denominan la marcha, que consiste en agacharse cada 3 pasos y que se representaría la venia a San Ignacio de Loyola. Sobre todo para ellos es presentar figuras para hacer su baile más alegre. Y finalmente el código sonoro, que es el código donde se presentan signos de autoconfirmación. Para desglosar un poco más, en el primero, el código de vestimenta, quizás el elemento más identitario del machetero ignaciano es el plumaje. Este en idioma mojeño es Dususere y significa el horizonte del sol. Para los participantes es una carpeta llena de historia, donde cada uno de sus elementos tiene un significado. El número, por ejemplo, de plumas que se observan son 36, y según ellos coincide con los 36 conjuntos de baile que hay en San Ignacio, y coincide con las 36 provincias que antes existían en la provincia Mojos. Desglosando un poco este signo, tenemos el Aguacere Chichamu, que es la tapa azul, que representa las comunidades que habitaban nuestros antepasados. La elección de color se debe a la riqueza natural del territorio. El Tajarapi, que es lo que sostiene el plumaje en la frente del bailarín, significa la unión del conjunto, y es un vínculo que se tiene de por vida. La Yelema, que es la parte marrón, para el ignaciano significa piedra sabia, y que tiene un poder de atracción para quien observa la danza. En sus palabras dicen que esta piedra siempre va a despertar un deseo de quien ve la danza, de siempre estar junto al conjunto machetero. Y finalmente la cola, que representa el largo recorrido que el machetero debe seguir hasta la eternidad. Otro complemento, como ya mencioné, es la camiseta, que representa la conversión del mojeño ignaciano al cristianismo, y también representa la memoria cultural de la cultura hidráulica que tenían nuestros antepasados. En el nombre, por ejemplo, que significa paz, unión y armonía, ya está expresando los principios que rigen la vida católica del cristiano, e incluso el color blanco también refiere a la pureza que tiene aquella persona que ya se ha convertido al cristianismo. Sin embargo, la memoria cultural se representa sobre todo en los adornos que se ven a los costados de las camisetas, que se llaman Tajasharapi. Esto sin dudas es un signo icónico que representa el territorio mojeño.
es decir, las lomas, los canales y los montículos elevados de tierra que existen hoy en día en el territorio. Y por último, el compás, que es esto que es como un machete, expresa la organización social dentro del conjunto machetero. Las dos lomitas que se observan representan los 2 años de servicio que presta el cacique del conjunto. Sin embargo, en este punto es necesario afirmar que durante esta investigación se encontró un deseo de alteración de este signo, porque como decían los participantes, ellos querían volver a usar un compás tal y como lo hacían los abuelos, donde tenían 3 lomas o 3 tetitas, como ellos dicen, para representar las 3 autoridades importantes del cabildo, que sería el primer cacique, el segundo cacique y el representante. Entre tanto que el ganchito representaría la casa, el cabildo. Precisamente este mismo signo es el hilo conductor que nos permite pasar al código kinésico, que como ya dije solamente se identifica para los participantes el paso de la marcha, pero también se identifican 2 figuras o coreografía. El primero es el círculo, que son 2 al interior y 2 al exterior de manera alternada, y es para hacer al machetero más alegre, si no estaría triste, dice. Luego está la inversión de las filas, que solamente se hacen para empezar la procesión y resguardar al santo que queda a sus espaldas. Sobre el código sonoro, los participantes sí admiten que hay un toque especial para cada ocasión. El toque de la Echa Pequeña Fiesta es la marcha, y el código sonoro expresa sobre todo esa consigna jesuita que consistía en indigenizar la cristianidad, aprovechando las habilidades mojeñas y los instrumentos sonoros nativos eh, para el propósito cristiano. En este primer grupo entrarían los instrumentos de percusión que utiliza el conjunto machetero, es la caja, el bombo y el zancuti, que precisamente imponen ese ritmo cadencioso, ese ritmo de arrepentimiento. Pero también el código sonoro sirve para introducir signos de autoidentificación para recuperar la identidad mojeña ignaciana. Como se ve en el lado derecho de la diapositiva, aquí entran estos 2 instrumentos que se llaman el cayure y el chuyuy. Para comprender un poco mejor los significados sonoros, aquí presento una taxonomía de estos mismos. Lo que respecta a los instrumentos de percusión, que es el bombo, la caja y el zancuti, tienen un significado señal, es decir, que la fuente sonora con el significado no tiene ninguna relación, sino que es parte de una convención, pero que implica una repercusión, es decir, que supone una reacción en los bailarines que empiezan con el movimiento de marcha. Entre tanto, la flauta es un significado causal y un significado causal de cualidad. El primero se parece mucho al señal, la única diferencia es que este no supone una reacción, entre tanto que el significado causal de cualidad es tal porque vincula al maestro flautero, es decir, al dueño de la flauta. De acuerdo a estudios presentados por Mojica en el 2019, se hizo una comparación de todas las flautas y se descubrió que, por ejemplo, en el primer orificio de la flauta, este coincide con los 3 primeros dedos de la mano de quien va a tocar el instrumento, y el orificio central coincide con la cuarta de la mano de quien va a tocar en la flauta. Luego está el chuyuy y cayure, que de igual manera es un significado causal de cualidad porque refiere a un cantar de un ave que se llama Hichitarumar y que anuncia la llegada de la época de chocolate en el territorio. Y finalmente el chacay, que tiene un significado espacial porque permite al bailarín ubicarse espaciosensorialmente y que de esa manera tenga una pista de cómo comportarse en el lugar, además que brinda sonoridad al movimiento del bailarín. Como última categoría, los participantes están conscientes de que su danza se trata de un sincretismo donde convergen conocimientos ancestrales y jesuíticos. Por ello es que tienen 3 consideraciones de la danza.
la danza es una parcialidad y la danza es una promesa juramento. El primero, la consideración de que la danza es una parcialidad se puede rastrear en la tarea jesuítica, que en ese entonces se plantearon parcialidades para mantener el orden de las reducciones que crearon. Por supuesto, estas parcialidades iban a tener repercusiones en el estilo de vida de los mojeños, porque en primer lugar era un oficio que duraba durante toda la vida e incluso se podría transmitir a los hijos, es decir, se podía heredar. En la actualidad, los participantes sí aceptan la primera consideración, que sería que es una tarea para toda la vida, se tiene que bailar hasta que Dios lo recoja, dicen ellos. Pero la segunda ha sufrido una reconsideración debido a la ruptura intergeneracional de la danza. En sus propias palabras dicen que si sus hijos no quieren seguir con la danza, para no dejarla morir, tienen que estar abiertos a personas que simplemente se interesan y respetan la danza. También la danza, su carácter sagrado dependería de una promesa o un juramento. La diferencia entre estas es que la promesa puede durar lo que el bailarín quiera, puede durar 1 año, 2 años, 3 años, lo que él quiera, pero el juramento es para toda la vida. Y se ha identificado que es una estrategia, tal como lo fue el bautismo, que convertía al bailarín, una persona común, en un machetero, siendo este último un siervo que iba a bailar para, con y por Dios. Como conclusiones y recomendaciones, la fiesta sí es un continuo semiótico constituido por diversos escenarios portadores de sentidos. Este permite permite reconocer un mito que se sostiene del pasado y que también permite introducir nuevos sentidos. La fiesta también es un espacio que permite conectar con los santos y con los antepasados a través de prácticas dancísticas, lúdicas y musicales, y es un espacio que la personalidad del sujeto va a depender del lugar donde se realice la fiesta, pudiendo ser tradicional o religioso. Según las características de los elementos de la danza, el machetero es un conjunto de signos, como ya se vio. En sus elementos vestimentarios puede expresar la organización social del conjunto, como también puede expresar los conocimientos y saberes de los antepasados respecto al territorio. De sus elementos sonoros pueden expresar la sensibilidad que tenía el mojeño con su entorno, entre tanto que en sus elementos kinésicos demuestran cómo el mojeño utiliza sus posibilidades corpóreas para remarcar su mensaje dancístico. Y por último, la danza es la expresión cultural mojeña más relevante, porque se trata de un texto cuya estructura debe su complejidad a varios lenguajes. Con todo esto, las recomendaciones que propongo son considerar las características semióticas de los elementos del machetero, que son parte de una semiosis ilimitada. De esa manera se podría recuperar significados pasados o bien identificar nuevos significados. También continuar el análisis de los elementos, sobre todo kinésico y sonoro, porque lo que es el cuerpo y la percepción del sujeto están sujetos a diferentes factores externos. Entonces, tomando atención a esto, podríamos identificar el proceso de resignificación que puede sufrir la danza. Y finalmente, reflexionar la danza del machetero dentro de un conjunto aún más grande de significados, porque la Echa Pequena Fiesta es un conjunto de manifestaciones que se relacionan entre sí y que conforman una red funcional significativa, cuyo análisis de manera aislada más bien no sería adecuado. Eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Emily. Voy a dar paso a una ronda de preguntas. Tal vez el tutor magíster doctor Vicente Limachi está en sala. Si quiere hacer algún tipo de pregunta al tribunal, la perdona Emily sobre el trabajo que ha realizado. Gracias, Paola. En principio creo que
No sé si me escuchan bien, por favor, Sí, confirmen. sí, sí. Preferiría que sean los lectores que en principio hagan las preguntas y me gustaría más bien comentar al final. Está bien, claro, por supuesto. Magíster Ángeles Loza, Magíster Amilcar Zambrana, que están en sala. Si tienen preguntas o algún comentario que sea sobre el trabajo que acaba de explicarnos Emily. Buenas tardes a todos y si me das permiso puedo empezar tal vez, más que como con primero felicitarte Emily, realmente ha sido un trabajo muy organizado, se nota la investigación que has hecho y no duda, sino me gustaría saber qué es lo que te ha motivado para realizar esta investigación. Bueno, lo que me ha motivado sobre todo es que el machetero es un elemento constante a lo largo de mi vida. Si uno visita los pueblos del oriente del país, lo primero que dicen que representa esta parte del país es el machetero. Sin embargo, cuando uno pregunta es que dicen qué significado no se sabe, por qué es reconocido patrimonio material no se sabe, por qué es reconocido como una misión del Cono Sur espiritual, no se sabe, pero también desde como lingüista me interesó mucho esa idea de que el lenguaje es un sistema de valores que, que, que influye en las comunidades de habla, por ejemplo. Eh, lo que yo propongo aquí es una investigación interdisciplinaria entre la lingüística y antropología, porque me parece la mejor manera para la tarea lingüística que nos espera. Siempre pensé que si queríamos estudiar las lenguas no teníamos que pensarlas como un conjunto de reglas, porque la lengua es cultura y la lengua es social. Sí, muchas gracias, Emily. Realmente es un lindo trabajo y es un gran aporte para Bolivia, ¿no? Yo te felicito y felicito también a tu tutor. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Magíster Loza. Magíster Zambrana, está en sala. ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Está sin audio, Amilcar. Gracias, disculpe. Decía buenas tardes primero y exteriorizarte otra vez, Emily, la satisfacción que he tenido al leer tu tesis. Ha sido muy, además de estar muy bien hecha, muy bien trabajada, ¿no? Por el trabajo que han tenido junto a tu tutor, es gratificante ver que en la lingüística existen también otros, o se están tomando en cuenta temas para hacer tesis que van más allá de las aptitudes de la lengua, no sé, de temas que generalmente son recurrentes. En este caso me ha parecido tan bien abordado tu estudio que realmente me he quedado muy interesado. Además que he estado por ahí, he estado viviendo por esa parte de nuestro país. Algo que me llamó la atención es esta oposición, aparente oposición entre los significados mojinios ignacianos y los significados religiosos como si fueran diferentes. No sé, eso quería preguntarte la opinión, si ha sido intencional o no. Por otro lado, algo que me llama también mucho la atención del machetero, en realidad ya te pregunto ahí como especialista, tú, más que preguntarte, he visto, ha sido clara en tu exposición de la metodología, la teoría que has usado y los hallazgos. Me interesa mucho ver el potencial educativo de esta danza, en el sentido de contribuir a la revitalización de la lengua, por ejemplo, si hay algún tipo de relación con eso. Y por otra parte, el potencial subversivo de esta danza, porque ha pasado tanto tiempo y vemos que se está debilitando en alguna medida, pero también vemos que hay renovación otra vez. Y la pregunta ahí es, ¿a qué crees tú que se debe eso? ¿Por qué esta danza se renueva, se recrea?
¿Qué crees de eso? Gracias. Ok. Bueno, en la investigación sí fue intencional la separación de los significados homogéneos, los significados homogéneos y los religiosos, porque quería enfatizar en que no solamente hay significados eclesiásticos, como se ha visto en las investigaciones, porque hay investigaciones, pero hay investigaciones llevadas a cabo por la parroquia de San Ignacio de Mojos, que claro, dan una lectura sapiencial, que es claramente religiosa, y no se especifica, o al menos se trata de manera superficial los significados homogéneos. Entonces lo que yo quería decir era que sí habían ambos y que podían convivir con los dos, pero que desde la perspectiva de los homogéneos no hay una distinción. A mí me costó mucho trabajo la interpretación y la separación de estos significados. Ahora, con la relación a lo educativo de la danza, creo que la danza puede emplearse como una estrategia en el ámbito educativo. Siempre me ha llamado la atención de que la danza, por ejemplo, puede servir para la revitalización de la misma lengua. Como ya he visto, como ya he expuesto, los elementos de la danza tienen una denominación en lengua homogénea ignaciana, y bien podría ser la danza un instrumento de comunicación para mantener viva la lengua. Luego, Perdón, Emily, creo que no he sido claro. Iba un poco en el sentido de que tu tesis, toda esta investigación que has hecho, también cómo en el ámbito educativo, cómo podríamos contribuir desde eso. En el ámbito educativo de la lingüística, ¿no? Sí, creo que podría contribuir con plantear esta nueva manera de investigación que yo llamaría una lingüística más profunda, donde podríamos expandir nuestro objeto de estudio desde la lingüística. Incluso podríamos utilizar estas clases de lenguaje como bases para un estudio, por ejemplo, descriptivo o morfológico, porque a manera de ejemplo podría poner, claro, puedo estudiar la lengua homogénea ignaciano, ver qué sufijo, prefijo tiene la palabra sache, por ejemplo, que es sol en español, pero me quedo hasta ahí, me quedo explicando de que sí, está compuesto por unidades significativas y todo, pero no entiendo la realidad culturalizada de quienes manejan esa lengua. Creo que no sé si he respondido a su pregunta. Y sobre la última, que si no estoy mal, me preguntaba por qué cree que ha habido cambios o se renueva esta práctica. Creo que es algo inevitable. La población no está aislada, siempre va a tener influencias, y al ser muy reconocida va a estar en contacto con nuevos elementos. Entonces, creo que aquí el desafío sería que ellos acepten esos nuevos elementos, pero que le otorguen su propia lectura desde su cosmovisión, desde su cultura. Gracias, Emily. Gracias a usted. Muchas gracias, Magíster Zambrano. Doctor Limachi, ahora sí tiene usted la palabra. Está en sala, se ha desconectado. Ahí está. Ahora gracias, Saulita. Gracias, Amílcar. Gracias, Ángeles, por los comentarios y por haber contribuido significativamente a la culminación de esta tarea que Emily ha encarado desde hace rato. Bueno, seguramente ustedes la conocieron como estudiante en sus aulas, y ella siempre pues expresaba inquietud por trascender un poco la lingüística, digamos, y ingresar un poco en la relación lengua-cultura, o lengua-sociedad, en fin. Creo que Emily, por su propia cuenta, se ha abierto a algún resquicio por ahí que podría significarle y desafiarle también
para una especialización, una ruta distinta a su formación, porque esto no concluye aquí, Emily, por cierto, pero mil felicidades, nos estás inspirando también que podemos abordar otros ámbitos quizá menos explorado y haberlo hecho, y de haber hecho tu trabajo en Beni, en San Ignacio, un lugar al igual que Amílcar, en el que me tocó también vivir un buen tiempo, pues refresca un poco la memoria y al leer tu tesis, al escucharte, digo también porque no fui capaz de observar esas cosas en ese entonces, ¿no? Uno siempre tiene la oportunidad de seguir aprendiendo. Yo no tengo más comentarios, más de los que ya te había hecho, te había planteado, pero sí me gustaría hacerte una pregunta más de tipo quizá más personal. Siempre decimos que el hacer una tesis, sea de licenciatura, sea de maestría, más allá del cumplimiento formal de un trabajo académico, pues también es una oportunidad de transformación de las personas y en este caso de una estudiante ya profesional. Eh, ¿Qué has podido aprender de toda esta experiencia que te ha desafiado a ti, Emily? En pocas palabras, ¿qué dirías? ¿Qué cambió en ti? Mm, uf. Am, Creo que lo que he aprendido aquí, que los conocimientos que he obtenido en la carrera, que es el análisis de una lengua como el español, inglés, francés, no pueden transferirse fácilmente a un lenguaje dancístico como es la danza. He también aprendido nuevas corrientes teóricas, la semiótica, que según la malla curricular de la carrera solamente tenemos una materia que solamente me ha dado pistas y he tenido que aprender mucho de esta nueva visión del lenguaje. Y he aprendido nuevas herramientas semióticas sobre todo observación de taxonomías, hacer taxonomías de un lenguaje sonoro, de un lenguaje kinésico, de un lenguaje visual, como lo es el código de vestimenta. Eso. Yo creo que estás en condiciones también de encarar cualquier otro desafío en términos de investigación, así que ánimo, ánimo. Tú tienes mucha capacidad, muchas habilidades, muchas estrategias y eso es admirable. Y gracias a todos también por apoyar a que lleguemos a buen puerto con este trabajo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Limachi. Bien, voy a invitar ahora a los tribunales, doctor Limachi, Magíster Ángel Milosa, Magíster Zambrana, a la otra sala que está posteado en el chat de WhatsApp para que podamos hacer la evaluación correspondiente. No he tenido nada, no he descansado, nada.
Muy bien. Estamos de retorno. Gracias por la espera. Adolfo, por favor, si podrías hacer el acta de la defensa de la universitaria Emily Bravo. Adolfo. Hola. Adolfo, ¿estás en sala? Ahora sí estoy en sala. Estoy en sala, sí. Hola. Sí, por favor, Adolfito, ¿puedes dar paso a la lectura del acta de defensa? Ya. Muy buenas tardes. Voy a hacer lectura del acta de calificación de la tesis de grado. En la ciudad de Cochabamba, a horas 14:15 del día viernes 6 de mayo del año 2022, y de acuerdo con el capítulo 2, presentación y defensa del trabajo académico para la obtención del grado académico, artículo 9, habilitación para la presentación y defensa virtual pública del reglamento transitorio para la presentación y defensa de los trabajos académicos de las modalidades de graduación en la Universidad Mayor de San Simón, se reunió vía Google Meet la comisión evaluadora de la tesis de grado presidida por la licenciada Paola Teresa Valdés Rojas, directora de la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, presidenta del tribunal, e integrado por el siguiente tribunal calificador: Magíster Amílcar Zambrana Valladares y Magíster Ángeles Loza López, y como tutor, Dr. Vicente Limachi Pérez. Se procedió a dar lectura a la resolución vicerrectoral número 159/2022, de fecha 30 de marzo de 2022, mediante la cual se autoriza la presentación y calificación final de la tesis de grado titulada Análisis de los signos de la lactancia del machetero en el contexto festivo de la Chapequene fiesta del municipio de San Ignacio de Mojos. Posteriormente, previa verificación de notas en planillas separadas presentadas por el tribunal asignado, se realizó la calificación de la tesis de grado de la postulante Bravo Jiménez Emily, habiendo sido de 100 puntos, nota con la que fue aprobada. Muchas felicidades. Felicidades, Emily. Felicidades, realmente. Muchas gracias. Felicidades a los lectores también por la colaboración. Vamos a dar paso a Emily a hacer el juramento de rigor para que ya puedas empezar a hacer tus trámites, ¿sí? A ver, Emily, por favor, haz la señal de tu convicción. ¿Así? Sí, es eso. Muy bien. Jura usted por Dios. La otra mano, Emily. Emily, creo que la otra mano. Exactamente. Ando nerviosa todavía. Emily Bravo Jiménez, jura usted por Dios, por la patria, por la Universidad Mayor de San Simón, por la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, por honor, cumplir con dignidad su profesión en todas las actividades públicas y privadas que así lo requieran? Sí. Si así lo hiciere, Dios, la patria, la Universidad Mayor de San Simón y la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas la premie, en caso contrario, se lo demande. A partir de este momento puede usted ejercer su profesión como licenciada en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas y está habilitada para realizar los trámites para la obtención de su diploma académico y su título en producción nacional. Muchas felicidades, Emily. Muchas gracias a todos por su apoyo. Muchas felicidades. Gracias. Voy a tomar una foto antes de que se vayan ya, por si acaso. Ok, Adolfito.